En una conferencia reciente, Stanley Druckenmiller, presidente del fondo Duquesne Capital, cerrado hoy a inversores de terceros, declaró estar muy preocupado por la situación actual de los mercados financieros y augura uno de los peores escenarios. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y te explicaré qué métrica de valoración utiliza Druckenmiller para esperar una salida masiva de flujos de renta variable en grandes compañías americanas hacia activos monetarios de corto plazo. Hola, soy Kim Abril, fundador de este canal de YouTube e inversor profesional desde hace más de 20 años. Si tu objetivo es aprender a valorar acciones en profundidad, estás en el canal adecuado. Antes que nada, te invito a suscribirte a este canal, a dejar un like, a activar notificaciones y a realizar algún comentario. Druckenmiller señaló que había invertido durante más de 45 años y estudiado mucha historia económica. Sin embargo, nunca había experimentado un periodo en el que hubiera dinero gratis disponible durante 11 años seguidos, una amplia burbuja de activos y luego una repentina subida de tipos de interés de más de 500 puntos básicos en solo 12 meses. Nunca se había dado una subida tan rápida de los tipos de interés y esto, según Druckenmiller, traerá problemas, los cuales ya se empiezan a visualizar, a ser evidentes, como por ejemplo en la banca regional americana. Druckenmiller discutió varios temas de importancia en esta conferencia: inteligencia artificial, inflación, burbuja de activos, divisas y geopolítica. Al no gestionar dinero para terceros, Stan dijo que no sentía esta vez presión para navegar correctamente estos temas y no tenía incentivos a dar su opinión, por lo que la opinión hoy, su opinión independiente, es mucho mejor que en otros años. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los gestores de hedge funds que toman posiciones cortas están incentivados a comunicar su visión negativa al mercado porque así presionan los precios a la baja y ayudan a su caída para beneficio de su portfolio, pero también de sus clientes. Pero ahora mismo ese no es el caso de Stan, dado que no gestiona dinero de terceros, por tanto su opinión es mucho más válida hoy que hace años. Stan explica que no le gusta poner todos los huevos en la misma cesta y que invierte en 5 o 6 grupos de activos que lo mantienen y lo mantuvieron fuera de problemas gracias a la diversificación de su cartera. Si algún grupo lo hacía mal, se compensaba con los otros grupos y no solo en acciones, sino en toda clase de activos, por ejemplo, a diferencia de otros superinversores que hemos hablado en el canal como Peter Lynch o Warren Buffett. También Stan fue muy claro al afirmar que no ve ninguna oportunidad muy grande ahora mismo en activos de renta fija. Druckenmiller está convencido de que la economía entrará en recesión y que habrá un hard landing. Y eso pasará, según él, en algún momento de este segundo semestre de 2023. Como podemos observar en la curva de tipos de interés americana, el plazo a 2 años se encuentra ya por debajo del 4% versus los fondos federales que están por encima del 5%, concretamente el 5,5%. Stan no quiere invertir en plazos medios si no está seguro de ese escenario macro de hard landing. Quiero recordarte ahora que la renta fija no es fija si no la mantienes a vencimiento. Si vendes antes del vencimiento, puedes tener minusvalías importantes. Por tanto, si inviertes en el bono a 2 años, debes estar seguro de que no querrás vender esos bonos antes de su vencimiento. Por eso, quizás sea más interesante invertir en tramos cortos, por ejemplo, el 3 meses, que hoy te está pagando el 5,5%, aunque después tendrás un riesgo que, si no lo conoces, se llama riesgo de reinversión. Si te estás preguntando qué es el riesgo de reinversión, te lo explico muy rápido. Se trata del riesgo que asume el tenedor de un valor de renta fija como consecuencia del efecto que pueda tener la evolución futura de los tipos de interés al volver a invertir los flujos derivados de su inversión. Es decir, si inviertes en bonos monetarios a 3 meses al 5,5%, cuando estos vences, igual te ves obligado a reinvertir a una tasa inferior al 4%, que es la que hoy obtienes al comprar bonos a 2 años. ¿Se entiende la idea detrás del concepto de reinversión? Druckenmiller señaló que históricamente tendría bonos si creyera que se iba a producir un aterrizaje forzoso o hard landing en inglés, pero se ha demostrado recientemente que no fue una buena inversión en el pasado. Aunque históricamente Jerome Powell no es un perfil muy valiente cuando se trata de política monetaria, si la Fed se mueve agresivamente durante un aterrizaje forzoso, tanto los bonos como la inflación podrían retroceder a niveles más bajos de los vistos recientemente. Druckenmiller también expresó su falta de fe en que la Fed mantuviera la línea y no hiciera algo peor a lo que, por ejemplo, había hecho anteriormente Arthur Vance. Es decir, que cuando la economía entre claramente en recesión,
la Fed probablemente volverá a bajar los tipos y volverá a utilizar política monetaria ultra expansiva. Druckenmiller fue cauteloso con las acciones, afirmó que hasta cierto punto su visión sobre la economía es negativa y por tanto malo para Estados Unidos, pero aún así no quiere asumir el riesgo de ponerse corto en nombres concretos, lo que llamamos stock picking. Prefiere tener una visión agregada y negativa de la bolsa americana. Stan puso como ejemplo, por ejemplo, nombres como Nvidia y otros, donde no tiene claro cómo puede afectar una recesión a la cuenta de resultados de estas compañías. Entonces, Stan prefiero no tomar partido en acciones individuales. Y si quieres saber de dónde saco todas estas ideas de inversión y dónde podrás encontrar las mejores ideas de inversión en acciones, te presento Seeking Alpha. Yo mismo, desde hace más de 7 años, soy suscriptor de Seeking Alpha. Y como inversor profesional y particular la considero la mayor y mejor comunidad privada financiera del mundo. Para mí es una herramienta indispensable para mi día a día y ahora Seeking Alpha y nuestro canal pone a tu disposición la mayor plataforma financiera del mundo con un descuento increíble del 58% respecto al precio de su suscripción. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. La única área que hizo que Druckenmiller se sintiera razonablemente cómodo fue el dólar estadounidense. Las tendencias de las divisas tienden a durar al menos 2 o 3 años. Durante más de una década, 13 billones de dólares han entrado vía flujos al dólar americano, lo que ha provocado una apreciación importante de la divisa del dólar. Druckenmiller se perdió los últimos 9 meses de la última subida reciente del dólar porque no pudo decidirse entre apoyar a Biden y Jerome Powell. Sin embargo, en el futuro, la política monetaria no va a ser tan restrictiva como ya anticipa la curva de tipos de interés. Dado que el dólar se ha convertido en un arma y hay entidades, por ejemplo, como Google, preguntándose por qué necesitan operar con dólares estadounidenses, el gobierno americano y la Fed deberían tener mucho cuidado en seguir imprimiendo dólares de forma descontrolada ante estas nuevas iniciativas de grandes compañías americanas. Según un artículo reciente en The Wall Street Journal y también según Druckenmiller, las empresas de gran capitalización bursátil americanas, medidas a través del índice Standard & Poor's 500, podrían estar en el peor momento de valoración relativa respecto al bono de 10 años desde 2007. La baja prima de riesgo de la bolsa hoy y la agresiva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal hacen que la inversión en empresas de gran capitalización bursátil suponga hoy un riesgo muy elevado. Para retener a los poseedores de estas acciones, este activo debería ofrecer rendimientos muy por encima de los rendimientos de los bonos a plazos similares, 5 o 10 años, y esto hoy no está sucediendo. Si a esto le unimos el actual entorno macro, que debería traer revisiones a la baja en las estimaciones de beneficios por acción de las grandes empresas del Standard & Poor's, definitivamente no es el momento para estar invertido en acciones de gran capitalización bursátil. Esta medida de evaluación relativa la llamamos Earnings Yield Gap en inglés. Y si quieres aprender a analizar en detalle un balance como Warren Buffett o Peter Lynch, te presento nuestro curso grabado exclusivo 10K. Se trata de un curso único, exclusivo, en español, con más de 20 horas de clases grabadas y más de 60 vídeos con gran detalle y ejemplos actualizados donde aprenderás cómo analizar en detalle el formulario 10K. Tienes ahora un cupón de descuento a 25 euros con el código descuento 10K hasta el próximo 31 de mayo. Te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Esto pone a la Fed en una situación complicada al tener que decidir entre inflación o recesión y crisis bancaria. Los altos tipos de interés presentan una oportunidad de inversión interesante, evidentemente si vas a llevar tu inversión al vencimiento para evitar así riesgo. En el artículo comentado se compara la situación actual a octubre de 2007, cuando las acciones estaban en máximos históricos y los bonos estaban cerca del 5%. Durante los siguientes 12 meses, el SPX cayó un 45% y la Fed se vio obligada a reducir drásticamente los tipos de interés, como observamos en este gráfico, con la subida de la prima de riesgo de forma descomunal. Cuando las acciones posteriormente hicieron suelo, ofrecieron una prima del 7% respecto a los bonos estatales y ahí es donde se inició un nuevo mercado alcista para la bolsa. Te invito el próximo martes 9 de mayo a la presentación en directo de nuestro nuevo club de inversión. El club de inversión será un espacio de formación continua para los alumnos de nuestros cursos, pero también estará abierto a cualquier persona interesada que quiera formarse en valoración de acciones y en economía de forma profunda en detalle. Este martes te cuento todos los detalles, te espero en directo en nuestro canal de YouTube a las 8 de la tarde.